Bienvenidos a su programa favorito, Poder Legal, donde la información es poder. Y el día de hoy tenemos a su señoría, el licenciado José Manuel Castro Valenzuela, juez en funciones, titular del Juzgado Segundo de lo Civil. Ciudadano, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Ciudadano, pues qué honor tenerlo aquí en el programa. Estos tiempos diferentes de contienda electoral, ahora para funcionarios, algo hecho inédito, histórico, nos trae aquí a acercarnos una vez más en estos foros. Anteriormente lo tuvimos en el Colegio de Abogados de Tijuana y gracias por aceptar esta invitación. Quisiéramos empezar, antes de que nos platique el tema electoral, quisiéramos empezar con estos temas tan interesantes y tan de la vida cotidiana. Muchos ciudadanos aquí en Tijuana, usted sabe, hay posesiones y tierras irregulares y Tijuana ha crecido demográficamente muy aceleradamente, ¿no? Lo que ha generado muchos juicios en los juzgados para regularizar su posesión y obtener un título de propiedad o una sentencia que sirva de título de propiedad. Hay desconocimiento de qué es un título de propiedad, qué es una escritura o cuáles son las formas de obtener un título de propiedad. Usted, como aparte de ser juzgador y experto en la materia, ¿qué le pudiera decir a la ciudadanía? ¿Cómo le aconsejaría? ¿Cuáles son las formas de poder obtener un título de propiedad? Bueno, nuevamente muy agradecido por la invitación y pues una de las acciones para poder obtener el título de propiedad pues es la acción de prescripción positiva. En este caso vamos a hablar de la que es prescripción positiva de buena fe. Y esta acción procede, por ejemplo, yo adquirí un inmueble, pero mediante un contrato privado. Entonces nunca se formalizó ni ante notario, ni se fue a ratificar ante el registro público, ni fue ante alguna dependencia, ya sea Infonavit, ya sea Coret, ya sea el INSUS, o ya sea alguna otra dependencia gubernamental, o lo que antes era Inmobiliaria del Estado de California, sí. INDIVI actualmente. Y en atención a ello, algunos optan por la acción de prescripción positiva de buena fe. Para que esta acción proceda, que cualquier ciudadano la puede ejercitar por conducto de su abogado, es estar en posesión del inmueble debatido en concepto de propietario, debiendo revelar y exponer la causa generadora de la posesión. ¿A qué se traduce esto? Esto se traduce a que debo de exponer la causa por la cual estoy en posesión del inmueble. ¿Cuál podría ser esa causa por la cual estoy en posesión del inmueble? Un contrato de compraventa, un contrato de permuta, un contrato de donación, una compraventa verbal podría ser, incluso una donación verbal. Cesión de derechos posesorios. Una cesión de derechos de posesión, siempre y cuando dentro del contrato de cesión de derechos se haga la transmisión de la propiedad. Toda vez que hay criterios de la Suprema Corte que dicen que si son derechos de posesión propiamente, sí, no me están transmitiendo la propiedad más que a la posesión. Claro. Pero si del acto jurídico del contrato se advierte que existe la transmisión de la propiedad, una cosa, o sea, un objeto y el precio, pues es una compraventa propiamente. Y cuando es una cesión de derechos y que no hay precio, pero se transmitió la propiedad, dice la Corte que se entiende que hay una donación. Y una promesa de compraventa que tiene un precio que está como si fuera un contrato de compraventa tradicional. Y una promesa de compraventa que generalmente lo titulan como contrato de promesa de compraventa, pero realmente hay un objeto, hay un precio, hay una obligación. Entonces ya ha dicho la jurisprudencia de la Corte, los colegiados, pues que es una compraventa propiamente, no tanto promesa, y que sí podría ser apta para poder prescribir. Entonces aquí lo importante es que como primer elemento deben de tener una causa por la cual están en posesión. Si yo digo estoy en posesión porque me dijeron que me posesionara de él, pues eso no es un acto traslativo de propiedad. Claro. Estoy en posesión porque me lo rentaron hace 10 años y aquí sigo, no es un acto traslativo de propiedad. Estoy en posesión porque alguien me lo prestó, me lo dio en comodato, pues tampoco es un acto traslativo de propiedad. Estoy en posesión porque soy el hijo de una persona y esta persona falleció, yo sigo en posesión, pues no hubo ningún acto traslativo de propiedad. Son posesiones derivadas y ellos pues no pueden prescribir. Pero si me lo vendieron, si me lo permutaron, si me lo donaron, si me lo cedieron, podría ser una causa apta para poder prescribir. Ese sería el primer elemento. Uh-huh. Y el segundo elemento, haber estado en posesión de dicho inmueble de manera pacífica, pública, continua, de buena fe y en concepto de propietario por un tiempo mínimo de 5 años. El fundamento, que cualquiera lo puede obtener ahí del Código Civil en la página de internet, es el 1138, 1139 en relación del 814 al 817 del Código Civil,
y se demanda a quien se encuentre escrito en el registro público de la propiedad y del comercio en base al artículo 1143. Y si yo sé que hay un propietario no inscrito, pues también se va a demandar al propietario que no esté escrito en el registro público de la propiedad y del comercio. Si me vendió una persona que no es el propietario registral, aunque desconozca quién sea esa persona que aparece como propietario en el registro público de la propiedad que me vendieron y estoy en posesión, ¿puedo prescribir? Sí, podría ejercitar la acción de prescripción. Ya la parte demandada, si el que le vendió no tenía ningún derecho a venderle el inmueble, ya será la parte demandada, si comparece a juicio, quien puede contrademandar la nulidad de ese contrato, y si llega a proceder la nulidad de esa causa generadora de ese contrato, pues no procedería a la prescripción positiva. Pero el acto jurídico vale, subsiste, dice el Código Civil, mientras que no se declare su nulidad. Entonces, si alguien me enajenó, el acto jurídico va a valer, mientras que un juez no declare que ese acto jurídico es nulo. ¿Cómo lo puede declarar? Si es vía excepción o si es vía reconvención, que sería contrademanda, o un juicio independiente de nulidad de dicho acto jurídico. Qué interesante, señoría. Y hablando de estos temas, preguntarle, ya habló sobre la posesión derivada. Oye, me están rentando, pues obviamente muchos preguntan eso. Oye, tengo 10 años rentando, ¿puedo prescribir? Entonces, la pregunta que yo le haría es, ¿cuáles son los errores más comunes que usted ha visto que comete la gente al intentar adquirir un inmueble por prescripción positiva y que lo hacen mal el juicio? Pues no tanto la gente, sino ahora los abogados, ¿verdad? Obviamente los abogados son los que plantean mal ahí la demanda, porque si una persona está arrendando, pues obviamente pues no puede prescribir porque no está en concepto de dueño, está en concepto de arrendatario. Sin embargo, si es mal asesorada o si algún abogado le indica que no, sí puede prescribirlo, o algunos dicen, ya tengo aquí más de 10 años, ya tengo derecho sobre el inmueble, y pues, no es así, sino ocupa tener un acto relativo de la propiedad. Pero una de las causas generadoras es el contrato verbal de compraventa. Entonces algunos argumentan el contrato verbal de compraventa. Y en este contrato verbal de compraventa se debe de acreditar la existencia de un precio cierto en dinero y la forma de pago y cómo se cubrió. Y dice las tesis que deben de ser testigos presenciales. Entonces hay que adminicular o revisar o analizar, cuantificar todas esas circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, y que se diga la demanda, el precio, la forma de pago, si quedó cubierto, si no quedó cubierto, el objeto, con quién fue, con quién no fue, a fin de que se pueda acreditar en la secuela procesal correspondiente. O sea, hay demandas que están mal elaboradas, y si están mal elaboradas, porque a lo mejor no fue un civilista el que la realizó, o un experto en la materia, lo que se va a acreditar o probar en la etapa probatoria son la litis, y la litis pues son los hechos de la demanda y la contestación. Entonces una cosa es el ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración de la prueba. Y en el desahogo de la prueba es una cosa, y en la valoración el juez, si una prueba fue mal admitida, si una prueba fue mal desahogada, si una prueba fue mal calificada las preguntas, las posesiones, le debe restar valor probatorio o no concederle valor probatorio a dicho elemento de prueba al momento de estar haciendo la valoración correspondiente al dictar la sentencia. Por eso, lo que no se exponga a la demanda, pues no va a proceder. Ahorita indicábamos que para que proceda es mínimo 5 años. Entonces, si su cliente tiene 2 años en posesión, ¿podría prescribir o no podría prescribir? Solo si reúne con la posición del anterior, ¿no? Solo se utiliza la causa biencia, que es el 1136 del Código Civil, pero en la demanda, ¿qué se debe de exponer? Mi causa generadora, o sea, cómo entré yo como actor y cómo entró mi causante, el que me vendió. Sí. Y mis atributos de mi posesión y los atributos de la posesión del causante. Que lo vuelve difícil a veces. Si no dicen los atributos del causante, pues ya está perdido. Si no dijo la causa general del causante, está perdido. Si lo dijo y no lo probó, está perdido. Así es. Por esa razón es muy técnico y hay que exponer bien todas las circunstancias en la demanda, porque lo que no se diga en la demanda, pues no va a fructificar en la sentencia. Pasa mucho, o sea, no, también que se dan estas prescripciones orales, pero a la luz a veces de la defunción de la pareja, que no era el cónyuge propiamente, era pues la última pareja a lo mejor sentimental, y se argumenta mucho, es que antes de fallecer a mí me lo dejó en vida y me hizo una cesión de derechos oral o una donación, o incluso me lo vendió con un precio módico. ¿Estas prescripciones son viables? ¿Prosperan? ¿Hay posibilidad de sacarlas avante? ¿O el juez debe de interpretar estas particularidades y privilegiar a los herederos que se presumen por sucesión legítima o testamentaria? Si se acredita la causa generadora, pues es viable que puedan prescribir, porque en ocasiones
los padres le donaron o le transmitieron la propiedad a uno de los hijos, y si el hijo lo prueba en el juicio, pues es factible que lo pueda... Pero el hijo tiene que demandar a la sucesión de los... Si está escrito en el registro público a nombre de los papás y fallecieron, tiene que demandar a la sucesión a bienes de los padres. Y la sucesión a bienes de los padres, pues van a conformar todos los herederos. Y entre todos, pues se va a designar un albacea en su momento. Y cuando se notifique, cuando se le emplace, que quiere decir que se le va a dar un plazo al demandado para que contesta, el albacea tiene obligación de comentarle a todos los herederos. Entonces, si un heredero dice, no es cierto, mi papá no se lo vendió, o mi mamá no se lo donó, entonces ya van a comparecer a juicio y van a poner sus excepciones y defensas. Si las prueban, pues no debe proceder. Y estos juicios verbales, la prueba reina, la prueba idónea, la prueba adecuada para que se pueda acreditar, pues es la testimonial, porque son cuestiones que se persiguen por medio de los testigos. Claro. Y en ocasiones hay testigos pues que no declaran bien las circunstancias de tiempo, modo de lugar, ocasión, o llevan testigos que tenían 5 años cuando pasó el acto, 6 años cuando pasó el acto jurídico, y pues que no son creíbles, pues no crean convicción en el juzgador, y por lo tanto se le va restando valor probatorio. Y las tachas de ley también, que pasa mucho, ¿no? Y las tachas que corresponde, que si tienen algún interés directo, indirecto, si es pariente, si es familiar, si es amigo, enemigo, si tiene una relación de intimidad con alguna de las partes que podría influir en su declaración, y todo eso se toma en consideración. Y a veces el interrogatorio pues no está redactado de manera correcta. Claro. Entonces a veces el testigo se pone nervioso, o a veces van testigos que no saben bien la verdad de los hechos, y hay que recordar que el testigo está percibido y protestado de conducirse con veracidad, y si declara con falsedad, podría concurrir en la comisión de un hecho delictivo. Muchos ciudadanos también nos preguntan, Lic, tengo 20 años viviendo en esta propiedad porque pues llegué a la ciudad de Tijuana, de otro estado, y he ejercido la posesión. Yo hice mi casa de material, y después pues ahí creció mi familia, y quiero ver si puedo regularizar, ¿no? A veces nos pasa mucho que al revisar la situación registral, pues hay un crédito hipotecario todavía ahí, o simplemente fue una persona que se fue a Estados Unidos y dejó la casa y pues a lo mejor nunca la va a reclamar. Hay posibilidad, el juez llega a sacar adelante estas prescripciones positivas de mala fe. ¿Cuándo se pueden dar estos supuestos? Hay tesis nuevas en este sentido. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, o sea, la acción de prescripción positiva se divide en dos, de buena y de mala fe. Y de buena fe, pues son los 5 años, y de mala fe, pues se duplica el plazo y serían 10 años. Cuando la demanda es en contra del gobierno del Estado, de 5 años se va a 10 y de 10 años se va a 20 años. Sin embargo, el primer elemento es el mismo, la causa generadora. Entonces, ¿por qué motivo estoy en posesión del inmueble? Pues yo voy a ocupar 10 años, no 5, pero ¿por qué motivo estoy en posesión del inmueble? No hubo una compraventa, no hubo una permuta, no hubo una donación. Entonces estoy en posesión porque lo adquirí por mi propio derecho, por mutuo propio, por propia autoridad. Yo tenía necesidad de un inmueble, que es el motivo, pero mi causa es, por mi propia voluntad me posesioné con el ánimo de propietario, que eso es lo que se debe de exponer dentro de los hechos de la demanda. Porque si no se dijo la causa generadora, pues el juicio ya está perdido. Claro. Entonces sí es posible que puedan proceder, pero se debe de acreditar la causa generadora y se debe acreditar los atributos de la posesión, y hay que recordar que se duplica de 5 a 10 años, o incluso si yo compré y la persona que me vendió no tenía ningún derecho, y yo digo, no, yo tenía conocimiento que no tenía ningún derecho, hay un contrato de por medio, pero yo conocía que había un vicio en el título que me lo estaba vendiendo, entonces en vez de buena fe, pues sería de mala fe, y en vez de 5 años se va a 10 años, y es el artículo 797 del Código Civil el que señala lo relativo a la causa generadora, y donde se desprende lo de la buena y lo de la mala fe. Sin embargo, he de hacer mención que hace poco se estaba procesando en la legislatura del Estado una reforma a fin de que ya no fuera factible lo relativo a la prescripción positiva de mala fe, o sea, derogar esos artículos y que nada más existiera la prescripción positiva de buena fe. Sí, sobre todo por esto que se alega que hay mucho fraude inmobiliario, y es una realidad. Y muchas veces el juez no tiene el contexto, simplemente se acreditan los elementos y salen adelante las sentencias, pero de que sí hay personas, colegas que operan en ese sentido, y por eso es que se estaban dando estos llamamientos a reformar, tengo entendido, ¿verdad?
Perdón, sí. y cuando hay un gravamen, Ah. procede, pero con todo el gravamen. Por ejemplo, si en Arrastra el gravamen. si en Sí. Infonavit alguien abandonó la casa Sí. y alguien va, se mete al Infonavit, a la casa de Infonavit, al departamento o a la casa, y se posesiona ahí más de 10 años, invoca su causa generadora y lo acredito y demás, y procede la acción de prescripción positiva de mala fe, o alguien me lo vendió que no es el dueño, y procede de buena fe. Sí procede, pero con todo el gravamen que está en el registro público de la propiedad. Claro. Entonces, no quiere decir que ya me posesioné y ya me liberé, ya se liberó la hipoteca que estaba ahí, sino se va con todo y hipoteca. Claro. Porque si no sería muy fácil que yo como dueño le diga a una persona, pues usted métase al inmueble, pero escríbalo y pues se va a eliminar la hipoteca y luego me lo devuelve. Y pues no, o sea, se va con todo el gravamen. Pero hay que recordar que las hipotecas, pues también, si no me ejercen el derecho de cobro, también pueden prescribir. Claro. Entonces, una vez que yo lo prescriba de buena fe, si ha pasado unos 10 años y nunca cobraron, entonces procede la prescripción negativa, no positiva de mala fe, sino negativa, que es para la liberación de deuda. Pero eso es a partir de que se declaró la Sí, prescripción de positiva en que su uno- favor, ¿no? De que uno tenga ya un interés jurídico porque ya soy Ajá. propietario propiamente. De ahí contarían los 10 años. Sí. No, contaría a partir de que no le cobraron al deudor. ¿Al deudor originario, Ajá. o al nuevo que prescribió? No, al deudor original. Al deudor originario, correcto. Y en este supuesto, ciudadano, cuando hablamos de los créditos hipotecarios, se inician estas acciones, vamos a decir, el Infonavit, digamos un banco, y inicia un juicio contra el deudor que aparece en el registro público, el acreditado. Pero en ese ínter, usted comentó, el acreditado con su familiar hacen una simulación y ceden, venden para que éste inicie un juicio, pero nunca se notifica al acreedor de estos juicios hipotecarios. Y pasa mucho porque a veces los certificados de inscripción no señalan el gravamen y algunas veces sí lo señalan y se dan. Entonces, cuando ya uno va a ejecutar, oh sorpresa, ya cuando tengo derechos adjudicatarios y voy a hacer el lanzamiento, ya hay una nueva persona por prescripción. Se tienen que respetar sus derechos y hacer una nueva acción en su contra. Pues en estricto derecho sí, toda vez que no fue huido o vencido en juicio. Uh-huh. Y en base al artículo 14 de la Constitución, puede ser prueba de su vida, libertad, propiedades, papeles, posesiones, si no es en virtud de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Y en este caso, pues sí se demandó al del gravamen, pero si cambió y hay otro propietario ahí, ese propietario pues debe seguir la suerte del gravamen que está ahí, uh-huh. pero en ese juicio propiamente no fue llamado, pues entonces ya será la autoridad federal pues la que determine mediante un amparo, una cuestión de ellas, si se debe llamar o no, uh-huh. Pero pues no fue huido y vencido en juicio esta persona. Claro. Entonces ahí se tiene que valorar a partir de cuándo fue cuando se escribió, se tiene que valorar si puede incurrir en la comisión de un delito por estar simulando compraventas y demás cuestiones para evadir la responsabilidad. Claro. Ciudadano, vamos a pasar a la segunda parte. ¿Cómo vamos en tiempos? ¿Me pueden indicar, marketing? ¿Cuántos minutos llevamos? 16, muy bien. El tema de las sucesiones, que es un tema que platicamos ahí en el colegio. En las sucesiones, licenciado, muchos también preguntan ¿qué pasa cuando mis padres no dejaron testamento? ¿Cómo sé si tengo derecho a heredar? ¿Cuánto me toca? ¿Qué procesos tengo que hacer? ¿Ante quién tengo que acudir para hacer el trámite? Me han dicho que ante notario, algunos me dicen que en el juzgado. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué nos puede decir para todas estas personas que están en la incertidumbre? Bueno, entonces, si, por ejemplo, si fallece el padre uh-huh. y la madre aún sobrevive, uh-huh. entonces ya sea que los hijos o la madre uh-huh. pueden acudir ante el juzgado y iniciar el juicio sucesorio uh-huh. y testamentario. Uh-huh. También pueden ir a una notaría, sí. iniciarlo en la notaría cuando es testamentario, cuando se tiene la certeza que hay un testamento, pero es el juicio sucesorio intestamentario uh-huh. y el juez, cuando van y denuncian el juicio sucesorio intestamentario, va a mandar un oficio al registro público de la propiedad del comercio y va a mandar un oficio al jefe de notarías del estado a fin de corroborar si existe un testamento o no, ya sea un testamento hológrafo del registro público, uh-huh. elaborado a mano por el testador, por el de cuyos, por el que falleció, o un testamento público abierto ante alguna notaría, y ya se reporta si existe algún testamento. Si no hay ningún testamento, va a seguir el juicio sucesorio intestamentario. Uh-huh. Se le da vista a la gente del Ministerio Público, se mandan citar a 2 testigos para que corroboren quiénes son los herederos. Si no comparecieron todos los herederos, se les va a prevenir
para que digan el nombre, domicilio de todos, para que se les pueda notificar la existencia del juicio y tengan derecho a comparecer, a personarse y a hacer valer sus derechos hereditarios. Entonces se agota esta primera sección con los documentos, que es el acta de función, que es el acta de matrimonio, las actas de nacimiento, los 2 testigos, el oficio al registro público, el juicio jefe de notarías, las vistas del Ministerio Público, y si no hay testamento, entonces ya procede a hacer, en base al artículo 786 del Código de Procedimientos Civiles, lo relativo a la declaratoria de herederos. Y ya se hace la declaratoria de herederos y se dice quiénes tienen derecho a la herencia. Si vive la señora o el señor y los hijos, hay que ver cómo se obtuvo el matrimonio. Si están casados, pues si es matrimonio bajo sociedad conyugal, hay que ver cómo se adquirieron los bienes. Si se adquirieron por donación o por herencia. Si fue por donación o por herencia, no entra en la sociedad conyugal. Si no fue por donación o por herencia, entra en la sociedad conyugal. ¿Por qué es importante esto? Porque el 1511 del Código Civil señala que si la cónyuge tiene más que lo que le corresponde a un hijo, entonces no entra como heredera. Así es. Entonces, si los bienes corresponden a la sociedad conyugal porque no se adquirieron por donación o herencia, entonces el 50% le van a corresponder a la cónyuge y lo que va a ser objeto de la masa hereditaria va a ser el 50% restante. ¿Quién va a ser heredero? El 50% restante, el 1, 2, 3 o 4 hijos que correspondan al autor de la herencia, y si tiene hijos fuera de matrimonio, pues ellos también entran como herederos, pues. Entonces eso se lo van a repartir el 50 y el otro 50 le va a corresponder a la cónyuge supérsite. Y en caso de que no esté casado, que sea concubinato o que sea separación de bienes, entra como si fuera un hijo más el cónyuge o la cónyuge supérsite, o sea, el esposo o esposa que hayan sobrevivido. Entonces entra como un hijo más y ya se reparte como si fuera un hijo más. Así es. Sí, este tema de las concubinas, por ejemplo, muy interesante. De ahora las nuevas formas de familia, que prácticamente ya el matrimonio, pues no estoy diciendo que esté pasando de moda o esté en desuso, pero ya hay más uniones libres. Sí. Y en estas irregularidades patrimoniales, tengo entendido que la Corte les ha dotado de mayores seguridades jurídicas a estas uniones libres o a esta forma de concubinato. ¿Qué pasa cuando está casado, el finado todavía a la fecha de su función estaba casado, pero aparte había una concubina? ¿Podría caber el supuesto de que participen ambas o está restringida la concubina por subsistir un matrimonio de función? En materia sucesoria, sí. si hay un matrimonio, pues está el matrimonio. Y es el que prevalece, pues. Prevalece. Y ya ha habido reformas y todo, pero más que nada en alimentos, en cuestiones alimentarias y demás. Ok. Bueno, hablábamos de la repartición a los hijos en partes iguales, alícuotas, en la forma de heredar por el parentesco, que es la sucesión legítima, en esto que es la sucesión intestamentaria, pero nos comentó que pudiera surgir, porque a veces mamá y papá no nos avisan y sí dejaron algo ante un notario y contesta el Archivo General de Notaría y dice, oh sorpresa, sí hizo un testamento 10 años antes, pero como le dio un infarto y no lo comunicó, pues sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Se sobresee? ¿Cambia la vía? ¿Qué pasa ahí? Entonces de intestado ya nos vamos sobresee y se abre el juicio testamentario. Y en el testamentario, pues el que está legitimado o el que tiene derecho a la herencia es quien haya dicho el autor de la sucesión. Entonces si se lo dejó un hijo, si se lo dejó un sobrino, si se lo dejó a sus padres, si se lo dejó a quien se lo haya dejado, es a quien le va a corresponder lo relativo a la herencia, pero se debe de acreditar, porque hay 4 secciones aquí, y en la segunda sección, que es inventario y avalúo, se debe de acreditar que los bienes que haya precisado ahí, si es que precisó algún bien, corresponde realmente al autor de la herencia. El autor de la herencia puede decir, este edificio se lo dejo a mi hijo. Sí. Pues él podrá decirlo, pero sí, no es dueño del edificio. Claro. Entonces puede decirle, la casa tal, donde yo vivo, se la dejo a mi hijo. Y sí está a nombre de él, pero está casado. Entonces él nomás puede disponer de su 50%. Entonces sí va a ser heredero, pero del 50%, no de toda el inmueble. Claro. Entonces en ocasiones dicen esta casa, pero los demás no dice demás bienes. Entonces si no dicen más bienes más que enumera 3, y resulta que luego adquirió otros 5, 6 o tenía más bienes, por lo que respecta a lo que no precisó, se va a hacer intestamentario y va a ser como un juicio mixto, testamentario con intestamentario. Pero a veces el notario prevé eso y le pone todos los bienes futuros que pudiera adquirir, le van a corresponder también al heredero. Así es. O a veces hay legados. El legado es que determinado bien se lo va a dejar a determinada persona y punto. Y por ejemplo, en este tema muy interesante también de los legados, nos toca mucho que
se construyen estas casas o mini edificios de 3, 4 departamentos y los dejan como un legado a 1 o 2 hijos y establecen en el testamento. La casa del piso 3, el tercer piso, que es el departamento 3A, se lo dejo a mi hija. Y el 2, A, se lo dejo a mi hijo. Y el 1A se lo dejo a otro hijo. Pero no tenían régimen en condominio estos inmuebles y están transmitiendo construcciones prácticamente. Ahí, si les llega a ustedes como ciudadanos a abrir estas sucesiones testamentarias, ¿cómo se hace la adjudicación? Si esa era la voluntad, pero no está formalizado un régimen en condominio sobre las construcciones. Entonces aquí se le exhorta, pues lo que me ha correspondido a mí, es que se le exhorta al abogado y a los herederos a que hagan la formalización correspondiente previo a la aprobación de la segunda sección de inventario y avalúo. Okay. Y si no, pues se les adjudica en la porción que indicó el testador, pero se le dice que tiene que cumplir con la normatividad de la Dirección de Administración Urbana. Okay. Y si uno no quiere, pues se hace la acción de división de la cosa común. Dice, bueno, a mí me dieron este pedazo, esta fracción, esta superficie, el inmueble es tanto, estoy en copropiedad entonces ahorita con ellos, porque me lo están adjudicando en esta porción, pero de un todo. Por lo tanto, pues no quiero permanecer así, demando la división de la cosa común. Okay. O sea, es como si estuviera adjudicándose, no en común por novicio por partes iguales, sino una fracción, pero no se sabe la superficie. O sea, lo más sano y saludable es que vayan a catastro y regularicen ese punto. O que ellos mismos se pongan de acuerdo y que hagan las sesiones de derecho que correspondan, porque en los sucesorios, si yo heredé y ya no se me adjudica, yo le puedo ceder a un tercero o le puedo ceder a alguno de los coherederos la parte que me corresponda. Sí, y si no se ponen de acuerdo, pues por lo que estamos escuchando, se puede intentar la acción de división de la cosa común, y si no admite cómoda división, por ser construcciones no individualizadas jurídicamente, se forzaría la venta. Sí, la venta judicial. La venta judicial. Y otro tema también, que ahorita hablando de la venta judicial, muchas veces están de acuerdo los herederos en vender una parte de la herencia, pero están en pleito sobre otra parte, y son herencias muy grandes. A veces en Tijuana hay familias de mucho abolengo y de muchas propiedades. ¿Cuándo se puede autorizar una venta judicial antes de una adjudicación? Se puede autorizar, uno, cuando sea de difícil conservación la cosa. O sea, si son muchos bienes y un bien es de difícil conservación, se puede autorizar la venta. Otro, cuando se está deteriorando el bien por causas naturales o por el uso, pues. Otro, cuando existan deudas de parte del testador y que tengan que cubrirse esas deudas, también se puede autorizar la venta. Y eso lo puede pedir el albacea, se le avista a los herederos, lo justifica, y si está justificable, pues se vende. Si son 5 herederos y hay litis o hay pleitos sobre una fracción de la herencia y la otra no, y la quieren vender, si firman el escrito todos, incluso ni siquiera requieren autorización judicial, dice la ley. Si están conformes y son mayores de edad, pueden vender sin venir aquí a pedir autorización. Nomás que van a excluirlo del inventario y avalúo. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero pero el notario a veces lo requiere para escriturar que el juez lo declare, ¿no? Bueno, cuando a mí me lo han pedido, pues yo digo que no requiere autorización, pero dicto el auto. Dicta con eso. Se dicto el auto que no requieren porque están de acuerdo, son mayores de edad, y la ley señala esto y punto. Y ya van con el notario y hacen la formalización. Pero si alguno hay oposición, ya piden la autorización, la justifican, y si procede, pues sacan en venta la fracción, el bien o lo que quieran enajenar a fin de cubrir los requisitos que marca la ley. Claro. Y sigue la otra fracción. Por eso a veces cuando un hijo quiere prescribir un inmueble que forma parte de la herencia, recuerden que les comenté que se emplaza la sucesión, sí. Y cuando se hace el inventario y avalúo, si la sucesión introduce ese bien al inventario, el hijo que es heredero tiene que ser un incidente de exclusión de ese bien de la masa hereditaria. Si no, espérense, ese bien le corresponde a mí, porque mi papá me lo donó, me lo vendió, me lo transmitió, y no corresponde a la herencia. Y tiene que justificarlo para que salga de la masa hereditaria. Sí, qué interesante. Y a veces también hacen juicios de prescripción de los herederos o otras personas, pero lo hicieron con engaños o de manera fraudulenta. Entonces aquí procede la acción de petición de herencia, de nulidad de juicio concluido. Nulidad de juicio concluido. Porque son un juicio a espaldas o con engaños o nunca tuvieron la posesión. Sí. Por eso es muy recomendable, incluso podría ser hasta proyecto de reforma, que sea obligatorio que haya una inspección judicial cuando se va a dictar una sentencia de prescripción, ya sea en cualquier momento del procedimiento, para corroborar realmente quién tiene la posesión del inmueble.
Sí, sí, muchas presiones se dan y no hay posesión porque la prueba reina que es la testimonial, la confesional y con eso se van los juicios, ¿verdad? Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, la inspección judicial. Hablemos también de las cuentas bancarias, ¿cómo se heredan las cuentas bancarias? ¿No sigue siempre la regla del sucesorio testamentario e intestamentario? Entonces las cuentas bancarias se manda un oficio a la institución bancaria y la institución bancaria nos tienen que informar, 1, si existe la cuenta, 2, si hay saldo y 3, si hay beneficiario. Entonces si hay beneficiario, conforme a las leyes federales, se debe cubrir al beneficiario. Es como un legado que hizo pero en el banco, pues, y no entra en la herencia. Claro. Y a contrario census, si no hay beneficiario, entonces sí se va a adjudicar a la parte que le corresponda dentro de la herencia. Claro. Igual lo de los seguros. Los seguros también. ¿Y cómo concluyen estos procesos? ¿Cuáles serían las otras 2 etapas? Ya hablamos de la formación de inventario de avalúo, ya se inventariaron, se demostró su evaluación, los títulos, usted los tuvo a la vista, dio vista. ¿Qué sigue después? Hay bienes que a veces pues están produciendo frutos, ¿no? Tienen rentas o hay empresas que generan dividendos, marcas que generan regalías, esa parte. Entonces la primera sección es de iniciación, que fue el primero que hablamos. Lo segundo, inventario y avalúo. Ahí se da vista en base al 805 del Código de Procedimientos por 5 días. La tercera es de administración, que es donde entra la rendición de cuentas. Entonces ahí el albacea tiene que rendir cuentas, el albacea tiene que decir, este inmueble genera rentas y es tanto. Y hay cuenta anual y la cuenta, cada año, dentro de los 5 primeros días de cada año, se tiene que rendir cuentas y la cuenta general de la tercera etapa, que es la de administración, se rinden las cuentas sobre alguna regalía, sobre rentas, o si no hay nada, pues se dice que no hay, mis cuentas son que no hay cuentas que rendir, en caso de que no genere ningún fruto. Y de ahí pasamos a la cuarta sección, que es el proyecto de partición. En el tema, antes de pasar a la cuarta sección, en la tercera sección nos preguntan mucho, y vienen mucho incluso a este tipo de asesorías, en las que manifiestan, mi hermano, que es el albacea, ya sea el testamentario o el que votaron por mayoría intestado, tiene acaparadas todos los terrenos y todas las propiedades que están produciendo renta y no me entrega nada. Ahora, a esta etapa de la rendición de cuentas, desde el momento en que fallecieron nuestros padres, ¿cómo puedo yo como heredero afectado solicitar que me den lo que estuvo agarrando mi hermano albacea y que no me ha entregado? ¿Es en esta etapa de rendición de cuentas de la herencia o se puede hacer anticipadamente una acción? No, se puede hacer dentro de esta etapa se pueden oponer a la rendición de cuentas, sí. Es vía incidental, el juez dicta una sentencia interlocutoria, y si no están conformes, pues apelan la sentencia interlocutoria, o puede ser una acción de rendición de cuentas, por la vía independiente. Pero, por ejemplo, las rentas se tienen que depositar en el juzgado, porque antes no se adjudica a nadie, pues. Okay. Y una mala costumbre es que los herederos se las reparten. Sí, se la van repartiendo. O el albacea o el encargado de cobrarlas se las tiene y no las quiere dar a los demás. Exacto. Pero ahí se le puede notificar al arrendatario, sabe que la renta deposítala acá en el juzgado y el juzgado va a ver a quién se las consigna. O si quieren una distribución provisional, pues que lo pidan y ya se distribuye a lo que le corresponde a cada uno de manera provisional. Otra pregunta antes de pasar a la cuarta sección. Pasa mucho también que en la herencia hay bienes que no se tiene la posesión por parte de los herederos, porque los padres mexicanos y los hijos todos se fueron al extranjero. Vienen para acá y a la hora de ver qué bienes tiene el registro público, se dan cuenta que son varios bienes y cuando quieren ir a tomar posesión, ya hay familias que invadieron o que están en posesión y no se sabe en calidad de que estén. Para poder ellos volver a asegurar la herencia, la masa hereditaria, ¿cuáles son las acciones o cuál es la forma pertinente para ello? Sí, aquí el juicio debe seguir. Si tienen escrituras, debe seguir el juicio. Y el albacea, si no ha concluido, el albacea puede ejercitar ya sea la acción reivindicatoria o la acción plenaria. La acción reivindicatoria plenaria tiene el mismo fin que recuperar la propiedad. La reivindicatoria, regulada por el artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles, y la plenaria por el artículo 9 de dicho mismo cuerpo de leyes. Para la reivindicatoria se debe acreditar la propiedad, que el demandado esté en posesión y la identidad formal y material. Y para la plenaria se ocupa un justo título, que es adquirido de buena fe, que el demandado esté en posesión y que es mejor el título del actor que el que posee el demandado. Entonces, ya sea una u otra, en una se discute la propiedad y en otra se discute quién tiene mejor derecho a poseer.
Y en la reivindicatoria, la persona que está en posesión puede contrademandar la acción de prescripción positiva si se considera que ella puede tener algún derecho sobre ese inmueble. Y en la plenaria de posesión no. Como es una acción petitoria, Petitoria, se supone que no puede una petitoria contra Sí. una declarativa. Sería, así es. Pero en la reivindicatoria sí. Así es. Que en la práctica me ha tocado ver que sí lo han hecho. Y se Yo ha también lo he resuelto visto. así, y se ha resuelto Hay así. una tesis aislada nada más que habla sobre ese punto en la acción publiciana. Que se llama, Policial, ajá, que es la plenaria, ajá, que es la el plenaria artículo posesión. 28 lo señala del Código de Exacto. Procedimientos de nosotros. Exactamente, es lo que yo también tenía entendido. Y bueno, vamos a hablar entonces ahora sí de la cuarta sección. Ya agotamos todas estas etapas. Hay preguntas. Bueno, vamos a darle entrada a las preguntas. García Castillo Luis César tiene una pregunta acerca de cuánto tiempo tarda esa demanda de sucesión intestamentaria. Sí. Bueno, el tiempo de la demanda del juicio intestamentario es el tiempo que lo impulse la parte o el abogado que ustedes contrataron. Por ejemplo, para el oficio del registro público y de notarías puede ser en una semana, pero también puede durar 6 meses. Entonces, si lo hacen rápido, pues puede ser rápido. Las secciones se presenta, se acuerda, y la segunda sección es una vista por 5 días, la tercera por 10 días y la cuarta por 10 días. Ahí son 25 días hábiles, más un mes más o menos de la otra. Entonces estamos hablando de unos, si lo hacen rápido, de unos 3-4 meses. Y hay juicios que generalmente concluyen a los 6 meses porque llevan pues el paso que no lo están haciendo tan rápido, pero de 6 a 8 meses. Y hay juicios que llevan 20-30 años y no han concluido. ¿Por qué? Porque son muchos bienes, son muchos herederos, hacen incidentes, hacen apelaciones, hacen revocaciones, hacen amparos, hacen impugnaciones, y ahí van, y a veces hasta fallecen los herederos, están los hijos, y le siguen. Y la ambición no los deja concluir dichos juicios, pero generalmente si lo hacen de una manera rápida, pues unos 3-4 meses podrían concluirlo, si están todos conformes y no hay controversia. Y si no, pues ya pueden ser 6 o 8, un año, y hasta el tiempo que se puede resolver esto. Interesante. ¿Alguna segunda pregunta por ahí? Sí, aquí hay otra. Es de Buren Jaguar. Pregunta: buenas tardes, licenciado. Si yo compré una propiedad hace 2 años y le cedieron los derechos a mi tía, y la persona que me vendió ya falleció, pero yo tengo las escrituras originales y las de la carta poder a mi nombre, ¿cómo podré registrar la propiedad a mi nombre? Entonces, si apenas se la vendieron hace 2 años, pues para prescribir son los 5 años. Y si se la vendieron hace 2 años, hay otra acción que se llama acción pro forma, que es la acción de elevación de un contrato privado, escritura pública. Esa acción está regulada por el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el 1720 del Código Civil. Y aquí se ocupa que haya un contrato, que esté pagado el precio y que esté a nombre en el registro público de quien le vendió. Qué interesante. O utilizar la causa biencia, sí que existe causa biencia. Y hablando de la acción pro forma, que ya lo dijo, que es prácticamente elevar a escritura pública a un contrato privado, a veces se puede, la pregunta es muy interesante porque se puede intentar esta acción pro forma, no obstante que la parte vendedora no es la registral. Se puede perdón, ya el señor que preguntó ahorita, aparte de que esté pagado el precio, el que le vendió pues tiene que estar en el registro público por lo que comenta el abogado, y aquí como murió puede demandar la sucesión a bienes del que le vendió. Dice la jurisprudencia que sí se puede, pero no se va a inscribir en el registro público de la propiedad. Entonces no tiene caso que si a mí me vendió un tercero, que yo lo formalice ante notario, si no se va a poder ir al registro público. Okay. Por esa razón, yo como juzgador, como tercer elemento, solicito que el que vendió sea el propietario ante el registro público, o que tenga escrituras que adquirió que haya una causa biencia, o que escrituras que compró del registro público, a fin de que se pueda inscribir en el registro público de la propiedad y se quede una partida a su nombre. Si no, pues no tiene razón de ser. Si hay causa biencia demostrada de quien me vendió, si le compró el registral, los llamo a juicio a los dos y sí entraría la acción pro forma. Sí entra. Adelante. Ave Fénix, yo ya llevo 1 año, ¿cuánto me falta? Bueno, tiempos para concluir un juicio, lo que le falta, si lleva 1 año, lo que yo recomiendo es que vaya al juzgado esa persona, y 2, que revise el estado procesal del expediente, o sea, en qué va su expediente, en qué etapa, y 3, dependiendo de la etapa que vaya, pues hablar con el abogado para que lo impulse, porque si el abogado no lo impulsa,
el expediente ahí va a estar sin moverse, pues. Y recuerden que en base al 138 del Código de Procedimientos Civiles está la figura de la caducidad de la instancia. O sea, así como caduca una lata de atún, así puede caducar un juicio si pasan 6 meses y hay inactividad procesal. Pero el juicio sucesorio, ese no caduca. Ese es uno de los juicios que no existe la caducidad. Como alimentos, servidumbres y otro tipo de juicios. Correcto. Seguimos, ya para finalizar la cuarta etapa. ¿Qué sucede en esta parte, ciudadano? Ahí la cuarta etapa, pues el proyecto de partición. Aquí tiene que haber una partición igualitaria a todos y cada uno de los herederos. ¿De qué? De los bienes que se inventariaron y que se probó que el propietario es el autor de la herencia, es el propietario de dichos bienes. En ocasiones a uno le quieren dar 100 metros, al otro 200, al otro 150 y pues no se va a aprobar. Tiene que ser de manera igual o que hagan sesiones sobre la parte que están cediendo para ellos les toque más y al otro le pueda tocar menos. Claro. Última pregunta para pasar a otro tema de cierre. En este tema, ¿no? Pasa mucho y he visto yo en procesos que se hace la denuncia, fallece mi papá, en este supuesto, digo que falleció en tal fecha y todo, y que tuve tantos hermanos que son los que pudieran tener derecho a heredar. Sin embargo, pues yo estoy peleado con 2 hermanos, ¿no? Entonces alego que no tengo las actas de estado civil de ellos y aparte, pues que no sé de dónde vivan, ¿no? Se notifican por edictos y pues nunca comparecen ellos a exhibir su propia acta de estado civil y yo no tengo interés de exhibirla. En esta parte solicito la declaración de herederos y se les deja fuera muchas veces y se les dejan sus derechos a salvo para que puedan hacerlos valer dentro del tiempo que marca la ley, que creo que son 10 años, jurisprudencia de Baja California. Ahora, esto es algo que sí sucede de esta manera, o usted prevé, dice, no, pues como ya reconocieron, aunque no tengan las actas de estado civil, yo los meto a todos y los declaro herederos o les dejo su derecho a salvo. Sí, o sea, no se les puede declarar herederos en atención a que no están en juicio, pues. Y como en el juicio se da vista con las etapas y hay apelaciones, revocaciones, incidentes, impugnaciones, pues le estamos coartando ese derecho. Entonces yo como heredero, si se me notificó por edictos y considero que se me notificó de manera incorrecta, tengo 2 opciones. Una, hacer la acción de petición de herencia, que son 10 años a partir del auto que declara de herederos, o tramitar un amparo indirecto porque no se me llamó debidamente correcto a juicio y que se reponga el procedimiento, dejar sin efecto todo y que se vuelva a iniciar las etapas ya con un interviniendo. Claro. Pero para el amparo son 15 días a partir de que tengo conocimiento del acto. Correcto, que eso es muy importante porque a veces se apersonan y luego van con un abogado y ya pasaron los 15 días. Bueno, vamos a pasar a la última etapa, ciudadano, que quería yo preguntarle. Ahorita estamos en tiempos novedosos, la justicia se ha democratizado, trae una reforma judicial en la cual este 1 de junio todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de elegir a quienes van a encabezar los diversos juzgados y las magistraturas en lo local. Y usted, al ser un juzgador local, que si quería exponerle, va usted a contender este 1 de junio, ¿por qué invitar a la ciudadanía a que lo considere para continuar en el cargo que ahorita se encuentra ostentando? ¿Cuáles son sus credenciales? Algo que nos pueda platicar de su persona e invitar a la ciudadanía en este ejercicio. Sí, o sea, soy candidato a ocupar el cargo de juez en primera instancia en materia civil del Partido Judicial de Tijuana. Pues mi nombre es José Manuel Castro Valenzuela, como lo dije al inicio. Voy a cumplir 31 años laborando dentro del Poder Judicial del Estado. Cuando inicié en los juzgados penales de intendente. Esto quiere decir que barriendo, trapeando, haciendo mandados, sacando copias, en mi etapa de estudiante. Posteriormente pasé al archivo, pasé a auxiliar de partes, pasé a auxiliar administrativo, fui parte de la Contraloría del Poder Judicial, después actuario provisional, actuario definitivo, secretario de acuerdos provisional, secretario de acuerdos definitivo, y del 2012 fui nombrado juez provisional del Partido Judicial de Tecate, el 2013 juez definitivo del Partido Judicial de Tecate, y en el 2023 juez de primera instancia civil del Partido Judicial de Tijuana. Entonces he abarcado casi todas las etapas dentro de un juzgado, desde la limpieza hasta a ser titular o ser juez. Como juez pues ya tengo más de 13 años relacionado con las sentencias, porque como secretario duré más de 10 años elaborando proyectos de sentencia. Ya tengo más de 23, 24 años en conjunto pues por los dos. Claro. En el Partido Judicial de Tecate, aparte de conocer materia civil, conocí materia familiar y conocí materia ejecutiva mercantil.
y ahí fueron 10 años y medio que estuve como juez civil, pero conociendo familiar y conociendo materia mercantil en dicho partido judicial. Y no tengo ninguna queja procedente en todo este haber. Siempre me he conducido con independencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y en busca de la excelencia, y siempre actuando dentro de los principios con humanismo y con ese compromiso que hay que tener con la sociedad, de poder de una u otra manera pues ser flexibles, no ser tan estrictos y apoyar a la sociedad, que es el grupo, no tanto al abogado sino al ciudadano, pues que es el que tiene el problema, y si se le puede apoyar siendo un poco más flexible y no tan rígido en la aplicación de la ley y empleando la justicia, pues siempre hay que procurar pues ser justos en nuestras resoluciones. Justicia cercana a la gente es el nuevo lema de esta reforma. ¿Qué vamos a esperar ahora de nuestros juzgadores en este sentido? Por esa razón es que yo los conmino, los exhorto que salgan el 1 de junio a votar, porque los jueces que ustedes elijan son los que van a resolver sus pleitos de bienes, de tierras, de libertad y demás. Y pues de preferencia pues debe ser gente con experiencia, gente capacitada, gente proba, gente recta, gente que tiene comprobada una honestidad. Su servidor se encuentra en la planilla común, hay una planilla común, y en esa planilla común, si le pone una tachita, una paloma, se vota por todos los que estamos en la planilla común, que son a juicio de los 3 poderes del Estado, quienes tuvieron mejor perfil, pero también nos encontramos en la opción B, y en la opción B están los de la planilla común, más algunos que no corresponden a la planilla común, y ahí soy el número 40 del color melón. O sea, en la sección de jueces civiles, soy el número 40, es color melón, número 40, y también estoy en la planilla. O sea, cualquiera de las dos votan por usted. Pero si votan, común o 40, o es una de las dos. Una de las dos, si votan por 40 ya no pueden votar por el número. Okay. Y si yo nomás quiero votar por 5 personas, pues voto por 5 personas, o sea, de las opciones que tengo. Si quiero votar por alguien que no está en la planilla común, entonces voto individual y voto por las personas que yo quiera. O sea, tengo derecho como 48 votos. En la común están todos, pero si en la parte inferior digo, no, nomás quiero votar por 40 melón, voto por él y ya cumplí con la votación. Pero si pongo tachita arriba y voto abajo por algunos, se invalida dicha. Y eso nos lo están diciendo mucho en las redes. Sí, se invalida y pues ya no va a valer el voto. Pues qué interesante, ciudadano. Pues espero 1 de junio le favorezca la votación. Gracias. Fue un placer tenerlo aquí en este espacio. Ya lo habíamos tenido en el Colegio de Tijuana alguna vez. Éxito rotundo. Es una persona que además omitió decir es catedrático y conocido por muchos como gran maestro, gran jurisconsulto y un excelente funcionario. No duden en darle ese voto de confianza 1 de junio. Perdón, adelante. Acá se me olvidó decir eso. O sea, tengo más de 16 años de maestro. Bueno, ahorita no, pero continuos. Cuento con 2 maestrías, una en litigación oral y una en derecho procesal civil, familiar y mercantil. 10 diplomados de diferentes áreas del derecho. He acudido a una infinidad de cursos y tengo más de 270 conferencias impartidas con valor curricular, tanto en colegios, barras, en la mayoría de las universidades aquí de Tijuana. He dado los cursos en Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada, San Luis Río Colorado y La Paz, Baja California Sur, que es donde me ha tocado participar. Dichas conferencias, cursos, seminarios o pláticas, todas han sido de manera gratuita, como una forma de apoyar tanto a los alumnos en las universidades como a los abogados dentro de sus colegios y barras, disipando sus dudas y tratando que sean 100% prácticas y comparativas para que pueda ser fructífera, y ya con que un abogado algo se haya llevado de la conferencia o algún estudiante, ya uno se da por cumplido, por satisfecho y agradecido tanto con la Universidad Autónoma, que fue la que nos dio la oportunidad de estudiar, y continuar uno con la labor jurisdiccional que a uno le ha sido encomendada. Ya escucharon, Cimarrón, de nuestra máxima casa de estudios de Baja California, y pues una persona muy preparada. Gracias por sintonizar nuestro programa Poder Legal, a todos los que nos vieron en plataformas de TikTok, Facebook e Instagram. Gracias por ver este programa, lo van a poder consultar en YouTube y a ver algunos cortes próximamente. Y recuerden siempre que en Poder Legal la información es poder. Muchísimas gracias, ciudadano. Gracias, muy amable. Nos vemos en la siguiente emisión. Buenas tardes.